¡Wow! Esto está bellísimo. Me siento adentro de un cuento, me siento en un escenario histórico. Está precioso, toda la gente paseando por ahí abajo. ¿Qué pasa, Quillo? Tomar por culo, nano. Amigos, perdón, estamos en España y este acento vaya que se pega. La persona ahí pensaba que sí le estaba hablando a él. No, estamos grabando un video. Todo en orden. Así es, amigos míos, un día más en España. Estamos en la bellísima, hermosísima ciudad de Sevilla. Aquí la historia se respira, la arquitectura es como en pocos sitios en el mundo. Aquí les va un dato bien curioso. Dicta la mitología que posiblemente todo este territorio, los cimientos de esta ciudad fueron hechos por el mismísimo, innegable Hércules. Otra cosa curiosísima, a mis espaldas está la Torre del Oro. Esta torre data de por ahí del año 1200, muy difícil saberlo con exactitud, y era parte de la vigilancia de esta ciudad. De igual manera, ahí se guardaban los grandes tesoros, por eso el nombre de la Torre del Oro, y forma parte de la gran herencia árabe, llamémosle, que tiene toda esta localidad de España. Pues hoy vamos a estar dando un recorridito, vamos a estar aprendiendo sobre historia, sobre sitios bellos. Tenemos ahí en la lista la Plaza de España, que esa miren, me tiene muy ilusionado, me hace mucha ilusión. Vamos a comer jamón, croquetas, asombrarnos por esta bellísima arquitectura. Vamos a darle. Aquí les van algunas palabras que he aprendido en estos días que llevo por España. Hablan muy bonito aquí, ¿ok? Se pega, de verdad se contagia. Palabra número 1, petado, ¿ok? Petado significa que algo va muy lleno o que tú estás ya muy lleno, voy petado. Y lo dicen más como petado. De hecho, a ver, entiendes totalmente por qué a la gente de Latinoamérica se le pega tan rápido el acento de aquí. Que tienes a tu amigo, ¿no? Que se vino a estudiar 2 meses a España y regresa hablando así, pero es que tú no me entiendes. Y es que lo entiendes porque si se pega, es fácil. Yo llevo unos días aquí, ya me empiezo a comer las des, está petado. Se pega muy fácilmente. Otra palabra, pepino, cuando algo está cool, ¿no? Ese auto está pepino, la foto te quedó pepino. Diferentes maneras de decirle a tu amigo, no sé, del otro lado del mundo creemos que para todo dicen tío, sí lo dicen mucho, pero creemos que es la única que dicen tío, ¿qué pasa, tío, tía? Hay muchas más, por ejemplo, quillo, dicen mucho, ¿qué pasa, quillo? En otra región dicen nano, oye, nano. Y también, esta es más madrileña, me dicen tronco, que es el equivalente a tío, tronco. Esa yo no entiendo por qué, ¿será un tronco como un mojón, tal vez? No sé, como en Guatemala, que a tu amigo le dice cerote, ¿no? Que cerote es literal un mojón. Tal vez sea algo similar. Sí, palabras que he aprendido, si me acuerdo de otras se las digo, pero sí es lindo cómo hablan. Y se pega, miren, así que rapidito. Bueno, continuemos. Uno de los puntos más emblemáticos de Sevilla es la Plaza de España. Pudimos, de hecho, entrar a una zona que pocas personas tienen acceso. Por ejemplo, es el patio de columnas. La arquitectura aquí es top. El edificio es del 1929, ¿ok? Se entregó en 1929, pero tomó sus 14, 15 años en construirse. Y no, para donde sea que ves es precioso, es impresionante. Aquí todo el piso es de mármol, por ejemplo. Vean todas las columnas, todos los detalles. Es una obra de arte, una obra de la arquitectura en España. Me dejaron entrar al Salón del Trono. Esto está súper único. A ver, como su nombre lo dice, es el salón en el que está el trono del rey. Y sí, en efecto, cuando el rey tiene que atender a la localidad por asuntos oficiales, aquí es donde viene, este es su trono. Entonces miren que esto está muy único. Pero ojo, que hemos visto cosas muy hermosas, pero no se comparan con este escenario. ¡Wow! Esto está bellísimo. Me siento adentro de un cuento, me siento en un escenario histórico. Está precioso, toda la gente paseando por ahí abajo. Los caballitos, claro que sí, en Sevilla hay muchísimo caballo por doquier. Las lanchitas pasando, me da una vibra muy Venecia todo este panorama. De verdad, qué arquitectura
tan impresionante. Este es el punto, me comentan, más emblemático de Sevilla, la Plaza de España. Que si vienes a Sevilla y no te tomaste tu foto aquí, nadie te va a creer, carnal. Aquí, si te vienes de luna de miel, tu foto con tu parejita va a ser ahí abajo en la lanchita. Y sí, se nota el flujo de personas que vienen a visitar. Desde las 8 de la mañana empiezan a llegar los camiones de turistas. Gente de todo el mundo viaja kilómetros larguísimos solamente para poder ver con sus propios ojos esta creación del humano. Arte por doquier. Sí me voy a quedar a caminar un ratito, a respirarlo, a disfrutarlo, a percibir sus sonidos porque está magiquísimo. Este es un escenario de los más impactantes que he visto en el hermoso país de España. Entraremos a otro de los grandes puntos emblemáticos de Sevilla, la Maestranza, la Plaza de Toros. A ver, los toros en Sevilla son algo muy importante. Ahorita lo platicamos un poco más a detalle. Hoy por hoy, al día en que visito esto, no estamos en temporada de toros, entonces no hay como tal las corridas, pero sí que se puede visitar como museo. Compras un boleto y listo. ¡Wow! Es muy grande la plaza. Y vean, se exponen varias cosas, ¿no? Unos cuadros por ahí. También hay un museo para que aprendas un poco sobre el toreo y demás. Muchas pinturas expuestas aquí. ¡Ah! Ojito, ojito, estas son obras de arte. Vean esta. ¡Qué detalle! Por acá tenemos otras cabezas, algunos uniformes de torero, más pinturas. ¡Ay, ay, ay! Vean aquí, ojito. Ojito, ojito, que esto está sofisticado. Vean el traje de torero. Y eventualmente se llega a la parte exterior y se puede entrar como tal a ver la plaza. ¡Oh! ¡Ay, al nivel y todo! Yo pensé que nos iban a dejar en las gradas, pero no, se puede estar al nivel. Calen esta magnitud, de verdad. Sí está bien grande. ¡Oh! La Plaza de Toros de Sevilla, la Maestranza ante nuestros ojos. Pues a ver, ¿qué se puede contar de la Plaza de Toros de Sevilla? Construida en el siglo XVIII, tiene alrededor de 11.500 a 12.000 asientos, si podemos llamarle. Y de verdad, culturalmente, a la región de Sevilla le significa mucho. De hecho, me cuentan que algo que caracteriza a esta Plaza de Toros, a diferencia de otras, es que aquí, para que el torero salga en hombros, así se le conoce a la expresión, que es como cuando sales de verdad homenajeado, literal te suben en hombros y vámonos, la gente te aplaude. El torero tiene que entregar 3 orejas, ¿ok? 3 orejas, son 2 toros, entonces obviamente cada toro tiene 2, son 4 orejas las que tiene, entonces tiene que ser 3 orejas para salir en hombros. Y de verdad que sí es todo un tema de polémica, es controversial pensar de verdad en los detalles de este deporte. A ver, no entremos realmente en detalles, pero sí que lo quiero mencionar porque sé que lo van a empezar a poner en los comentarios. Estamos al tanto de que es polémico, claro que sí, pero sí que es algo, miren, muy interesante. Se tenía que venir a ver, se tenía que venir a visitar. Algunos datos curiosos sobre las corridas de toros. A la arena, a la tierra, se le llama albero. Y de hecho, este color, esta tonalidad, recibe el nombre de albero, ¿no? Si algo tiene este color, es color albero. No es ni marrón ni café, es albero. Por ahí se siente el presidente, que es el que va decidiendo, va juzgando la corrida, por así llamarlo. Y por lo general se dividen los asientos caros y baratos en sol y sombra. La zona sol suele estar donde está el reloj, o que da directo el sol, boom, y ya de ahí va y toda esta zona de aquí es la zona de la sombra, que es la más cara, ¿no? Donde puedes estar más cómodo. Y los asientos super VIP, llamémosles, que a ver, no sé si aquí en esta plaza como tal aplique, pero por lo general es que vengo con un amigo que sabe mucho de toros, entonces me está explicando todo y suele ser en esta región, vaya, como atrás de estas barreras, llamémosle, porque aquí solamente pasan que si toreros, los mozos, etcétera. Entonces puedes estar acá con la pose del torero. Esta es la pose del torero, la por excelencia. Y pues estás aquí, puedes ver muy bien todo el escenario, todo el show. Ahora, sí que es un asiento peligroso porque los toros pueden saltar y si no, pasa de todo. Y si estás ahí, pues vas a salir afectado. Aunque pues sí que a muchos fanáticos de las corridas de toros les gusta eso, ¿no? Les gusta sentirse cerca de la adrenalina, ¿no? De este rush que ocasiona. Pues bueno, amigos, amigas,
así concluimos con este día por Sevilla. Me ha encantado esta ciudad, de verdad, me ha enamorado y me faltó muchísimo por ver. De verdad que España en sí es un país muy lindo que enamora a cualquiera. Todas sus ciudades, y por supuesto Sevilla no es la excepción. Sus calles, su cultura, su gente, preciosísimo, lindísimo día, lindísima localidad. Gracias por haberme acompañado. Como siempre, nos vemos en unos días con un video nuevo. Adiós.